de datos, ¿sí? Tratamiento de datos. Te voy dictando, vamos a hacer rápido. Tratamiento de datos estadísticos. Tratamiento de datos estadísticos. Bueno, ampliamos nuestra nueva diapositiva y ahí vamos a colocar la siguiente diapositiva. Ese es el título. Lo primero que vamos a colocar, los objetivos de esta actividad. Hay un informe que van a realizar de tratamiento de estadísticos. Aquí no hay que ir al laboratorio nada, sino que ya los he traído los datos de justamente de la vicepresidencia. Tenemos datos de presión y temperatura del gasoducto de Yaguaco. Entonces, en base a eso vamos a trabajar el tratamiento de datos estadísticos. El primero, en la siguiente diapositiva, objetivos, colócame ahí. El objetivo va a ser, ya, para todos los que están ahí, es elaborar el test de groups, ¿sí? El test de groups. El objetivo va a ser elaborar el test de groups. ¿El test de grupo o el test de groups? Groups, con PS al final. ¿Ya? Este test este es uno de los objetivos. Les voy a explicar en qué consiste eso, no se preocupen. El segundo, por favor, el segundo objetivo. Determinar el valor verdadero. Determinar el valor verdadero. El tercero. Hallar el grado de precisión de los resultados. Hallar el grado de precisión de los resultados. Y el último, determinar el grado de incertidumbre. Determinar el grado de incertidumbre. Bueno, aquí antes de empezar el análisis de todo este tema, en el marco teórico, por ejemplo, ¿qué tema tenemos que colocar para realizar este informe? Les voy diciendo nuevamente. Estamos hablando de los errores que se cometen en las mediciones. De tal manera aparecen estos términos que yo les había mencionado. La precisión, la exactitud, el valor verdadero, grado de incertidumbre. Y para ello, en la parte de todo lo que es medición, no existe un valor exacto al 100%, ¿sí? Decir que esto mide 20, no hay, si agarras una regla o está mal la escala de la regla, pero siempre va a haber una variación. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en este tipo de tratamiento de datos, por eso se llama tratamiento de datos, una serie de datos que se obtiene a escala de laboratorio o a escala de operación en ya sea en un proceso cuando nosotros tengamos en este caso, resultados finales donde se tienen que procesar. Por eso se llaman tratamiento de datos. Listo. Entonces, el objetivo que vamos a realizar en el Excel, primero va a ser el test de groups, determinar el valor verdadero, hallar el grado de precisión de los resultados y determinar el grado de incertidumbre. Vamos a empezar con el test de groups. Ustedes ya lo han visto con el Inge Herbert, ¿sí? En el tema de tipos de errores. ¿Quién se acuerda qué tipos de errores había? Los determinados y los indeterminados, Inge. Correcto. Los determinados, ¿en qué consistían? Esos eran en los que sabíamos de dónde provenía el error. Y los indeterminados, de De los los que no que, sabían. sí, de los que no se sabía.
de los que no se sabía. Pero de una u otra manera existe un sinfín de errores que se cometen en la parte de medición. Ustedes mismos se han podido dar cuenta. Entonces vamos a empezar con todos nuestros datos que hemos obtenido del ensayo que hemos realizado del anterior. ¿Qué datos hemos obtenido? Hemos obtenido diferentes. Estos son los objetivos, a qué vamos a alcanzar con este laboratorio. Todo es, el título general es realizar justamente el tratamiento de estos datos que se obtienen una vez que se realiza el ensayo. Ahora entramos a Excel, ¿sí? Te voy indicando, Elizabeth, puedes bajar la diapositiva y ingresar a Excel. Ahí todos vamos ingresando a Excel, ¿sí? En el primer cuadro, ahí puedes escribir el variable XY, un poquito más abajo, ahí coloca. XY. Ahí. Sí, está bien ahí. Para que se pueda ver en la C, en la columna C, hacer, a la altura de 4C, ahí. Ya, ahí coloca XY. XY. Y vamos a ir dando cada uno de los valores que hemos ido obteniendo en la participación del experimento. Elizabeth, empieza a colocar tus resultados finales del gluten. ¿Cuánto te ha salido? En porcentaje, Inge. Sí, los porcentajes necesito. Todos los porcentajes. ¿Cuántos ensayos has hecho? He hecho 3. Hasta los que... Ya, los 3, entonces, colócame ahí los 3 datos. Ya está ya. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? Sí, sí, ahí estoy viendo. Ahora estoy con modo de estudiantes, es que a veces no se ve. Ya, ahora sí ya lo estoy viendo. Ya, entonces, ese es el XY, representa la medición que hemos ido realizando. Ahora, por favor, los demás pueden dictar en el orden que les voy diciendo. Daniela, ¿puedes dictar, por favor, tus datos? Claro, Inge, el mío me ha salido 40 y 32. Ya, registráselo 40 y 32. Sí, Sebastián, ¿puedes dictar tus datos de tu trabajo? Sí, que yo solo lo he sacado cuando estaba húmedo. 33% me salió. ¿Cuánto te ha salido? Ya, 33%. no importa. Sí, por eso quiero que podamos analizar qué sucede cuando te sale grandes, cuando te sale chiquitos. ¿Cómo se hace ese tratamiento? Está bien que se hayan equivocado porque ahora vamos a ver qué sucede cuando me salen ese tipo de resultados. Ya, entonces, ¿solamente has hecho uno o has hecho 3, Sebastián? Solo uno, Inge. Ya, Cristian, 40, Inge, y solamente hice uno. ya, Marcelina, Hice 2 Inge, me salió el porcentaje 33 de los 2 gramos. ya, los dos te han salido 33, ¿ya? Jaime, Sí. 38, Inge, solo uno hice. bueno, ¿cuánto te ha salido, Jaime? 38. 48, 38. ¿ya? Está bien. ¿Cuánto? Está bien lo que puse. 30, 38, Inge. ah, ya, 38. Jimena, ¿cuánto te ha salido? 40, Inge. Solo hice uno. Pablo, 44, Inge. 44. Ya, listo. Ahora vamos a ver los datos estadísticos. ¿Nadie más? ¿Alguien más que le falta registrar? Inge, vamos copiando igual lo mismo. Claro, vayan copiando los demás. Esos datos vamos a ir operacionalizando de acuerdo a nuestro objetivo que tenemos enmarcado. Entonces, en nuestra primera, vamos a ver el primer concepto que habíamos mencionado,
en las mediciones hablamos del proceso, en la primera etapa de precisión y la otra hablamos de, en este caso, de la exactitud. Ahora vamos a ir revisando. ¿Por qué les ha salido? A ver, fíjense cuánto les ha salido el total. El promedio, ¿cuánto sería? ¿Puedes calcular el promedio, Elizabeth? ¿O te voy indicando? Indíqueme, Inge, me he olvidado cómo era. Ya, en la parte de abajo, donde está el 44, vamos a hacer primero el promedio, ¿ya? Ahí más abajo, en el siguiente cuadro del 44. Ship igual. Ya, está bien. Ahora escribí promedio. ¿Listo? Los demás igual hacen lo mismo. Ahora selecciona, hace clic ahí y selecciona toda la columna, desde el 40 hasta el 44. Coloca eso y hace Shift y la flechita para abajo para que se extienda. Si es manipulando con dedo, ¿no? Ahora si estás más, ahí está, toda la dirección. Cerra paréntesis. Enter. Bueno, ese es el promedio que hemos calculado por medio del Excel. ¿Cómo determinamos el promedio manualmente? Sumamos todo y dividimos en el número de mediciones. ¿Cuántas mediciones son? Ahora, al lado del 40, en la columna B, al lado del 40, el que está ahí, del primer número. Ahí, solamente donde está tu pulsor, selecciona. Coloca 1, en el segundo coloca, el segundo cuadro coloca, por favor, el segundo cuadro, ¿ya? Coloca Shift igual. Selecciona el número 1. Más. De nuevo. 1 nada más, escribilo, 1. Y enter. Ahora arrastralo, del número 2 arrastra hasta el final. Hasta ahí, justamente. Ya tenemos el número de muestras. ¿Cuántas muestras son las que vamos a analizar? 12 muestras. Las mediciones, ahí está. Ya hemos determinado el promedio. Ahora, cuando nosotros calculamos manualmente es la suma total. Entonces, ¿alguien me puede corroborar esto que estamos realizando? Que sale 36,51, 66, 67. Sí, Inge, así sale. Ya, muy bien. Ahora ya tenemos el valor promedio. Ahora vamos a hablar sobre el término del valor verdadero. ¿Ya? El valor verdadero, ¿se acuerdan que su compañera nos explicaba que en las harinas decía el porcentaje de gluten? ¿Cuánto era ese porcentaje? 6%. 6%. Ahora escuchen bien. Cuando nosotros tenemos un producto que vamos a hacer una medición, tenemos que tener un valor de referencia y comúnmente en laboratorio se llama una muestra certificada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros analizamos la misma harina, lo tenemos que llevar a un laboratorio y ese laboratorio tiene que ser acreditado y ese laboratorio nos va a decir, bueno, señores, su harina les ha salido 25%. Lo está diciendo el laboratorio del CIANIT de la Universidad Juan Misael Saracho. A ese resultado, y si nosotros trabajamos con esa misma harina y nos sale 40, 33, 35, a ese valor se le llama el valor verdadero. O sea, es un valor certificado por una institución, como es en el caso de los laboratorios acreditados. ¿Se entiende? Y entonces a ese valor lo llamamos el valor verdadero. Pero cuando no tenemos el valor verdadero de una harina certificada, imagínense lo que tenemos que hacer. Tengo que repartir la harina a cada uno y venir al laboratorio a hacer medir
pagar $25, entonces cuesta dinero. Entonces, por esa misma razón, ¿qué es lo que se hace? Se realiza el valor promedio considerado como el valor verdadero. ¿Se entiende? Entonces, el valor verdadero representa el valor que tiene mayor certeza al resultado, ¿sí? Al resultado de las mediciones de un mismo analito, o sea, de una misma harina, ¿no? Ahorita lo que ustedes han hecho es medir diferentes harinas, no sabemos si ha sido la misma harina o no. Entonces, de esa forma se maneja en cuanto al análisis. Ya hemos visto entonces el valor verdadero. Puede ser certificado o se puede considerar como el promedio de las mediciones. Ahora empezamos a trabajar. Cuando nosotros determinamos la precisión, es necesario recurrir a las medidas, ¿sí? A las medidas ya no de tendencia central, sino a las medidas de dispersión. Y para ello vamos a determinar la desviación estándar. ¿Sí? Anótense los que están ahí registrando, desviación estándar, conocida como S cuadrado, ¿sí? A la desviación estándar como S cuadrado, perdón, esa es la varianza, el S cuadrado es la varianza, y la desviación estándar solamente es S, ahí registran S, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina S? Ya aquí en la parte del color amarillo, por favor, ahí Eli, ahí abajito colócamelo S. Al lado del amarillo, en la columna B, coloca promedio, y abajo colocame desviación estándar. Desviación estándar. Ese es promedio y el otro es, ahí abajo colocar desviación estándar. Vamos a hacer la desviación estándar manual y también la desviación estándar por Excel, ¿sí? Entonces, para hacer la desviación estándar, vamos a colocar ahí en la parte superior, por favor, Eli, al lado donde dice S, ahí colócame XY o paréntesis, ahí donde está la S. Correcto. Paréntesis. Paréntesis. La S borralo nomás, no te preocupes, ahí la S está ahí de más. Ya, XY menos X promedio. Ponele XP para que manejemos como promedio. XP. Cerrar paréntesis. Y en la siguiente columna, ahí coloca XY menos XP, lo mismo también, pero elevado al cuadrado. Como no tenemos subíndices, colócale al 2 nada más. Cerrar paréntesis al cuadrado, ¿ya? Y en el siguiente, hasta ahí vamos a llenar. A ver, pueden realizar eso, ¿no? Empezamos a escribir ship igual. Seleccionamos el número, el de XY. Selecciona el 40, el primer dígito que estamos manejando. S. Ya, menos el promedio y colócale ahí donde está la C, antecitos la C arriba en tu editor. Arriba, arriba, arriba. Donde está la FX, arriba, arriba, encima de donde dice C, ahí arriba. Donde está la C, coloca en este caso, el dólar, coloca ahí. En la C del 17. C del 17. No de ese. Dólar, coloca ahí. Y en el, ahí después también, antes y después. Termina C y vuelves a escribir. En la C, no en el 17. La C. Ahí está mal. Antes de 17. Correcto. Y ahora le das un enter arriba, dale un enter. Bueno, ahora arrastrarlo hasta el 12. Ahora quiero que selecciones en el número 10 de la muestra número 10, para ver si se ha seleccionado. Ahí selecciona en el 10.
en la columna D. Listo, ahí se está considerando, cuando yo coloco ahí el número dólar es para mantener el número constante, porque si no lo mantienes constante no va a tener el valor correcto del valor promedio. Entonces en Excel esa es la manera de poder realizar, ¿ya? Ahora vamos a la segunda columna. Hasta ahí todos han podido realizar, no sé si tienen alguna pregunta. Inge, yo no he podido porque mi teclado estoy intentando, pero no tengo el chip de la compu. Si no tienes shift, coloca igual también, no hay problema. Si tienes la manera directa de colocar igual, solamente es colocar igual, solo que yo le ponía así porque en el mío es así, digamos. Basta que coloques igual y ya se habilita. Ya. Ya, gracias, Inge. Volvemos a colocar igual, entonces, igual pone. Igual. Ahora coloca el mismo número, selecciona ese mismo número. Ahora coloca, hay una simbología en el internet como tipo, perdón, en el teclado como apóstrofe, así es una guía, no sé si puedes colocar. Algo así, pero en la parte superior, así volcadito, como eso, girale como unos 90 grados para que esté arriba. ¿Tienes esa opción? Si no tienes esa opción, fíjense, ahí dice 2 veces elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos por colocar. Seguir editando por volver a seleccionar el mismo número que es listo. Igual. Enter colocar. Bueno, lo arrastramos nuevamente. Ahí está, ¿no? Todo lo que hemos realizado, ¿no? Ese es entonces lo que nosotros estamos determinando, la desviación estándar. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya la desviación estándar, no la desviación estándar, pero tenemos, está calculándose manualmente. Primero te está haciendo la diferencia entre el valor de la medición menos el valor verdadero. Y ahora esos errores pueden ser positivos y negativos. Si yo lo elevo al cuadrado, lo estoy convirtiendo, sumando la cantidad de errores presentes que se generan, ya sean como positivos o como negativos. Ahora vamos a determinar la desviación estándar. Andate aquí a la parte donde dice desviación estándar. Fíjense, ¿a qué va a ser la desviación estándar? Igual antes de calcular la desviación estándar, andate al inferior del xy menos xp al cuadrado. El último vamos a sumar todito porque necesitamos la sumatoria. La parte superior, ahí en la columna E, ahí está bien, correcto. Igual, suma y seleccionas. Ahora recién nos vamos a la desviación estándar. Entonces no se pierdan. Lo primero estamos encontrando las desviaciones, las variaciones. Ahora vamos a calcular una medida de dispersión que es la desviación estándar. Ahora hacemos recién igual, raíz, escribir raíz, igual, raíz. Ahí vas a colocar paréntesis, la suma de lo que está al cuadrado, dividido, paréntesis, el número de mediciones, que serían 12 menos 1. 12 menos 1.
En otras palabras, tenías que poner ahí, has puesto, selecciona, ahí has puesto 12, tendría que ser 11, porque tenemos que restar menos 1. Listo. Esa es la desviación estándar que hemos determinado por fórmula. Entonces, para los que, pero dije, ¿qué fórmula está utilizando? Entonces, para los que no han podido determinar, entonces vamos a determinar la desviación estándar. Es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la resta del valor medido menos el valor verdadero elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Entonces, eso es lo que se ha determinado ahí en la fórmula. Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Poner de nuevo abajito, igual. En el Excel también te da la opción para determinar directo la desviación estándar. Ahora coloca desviación. No el 2, está ahí, tenemos que utilizar desviación estándar muestral. Volver a escribir des nada más y te va a habilitar varios. El de abajo, ese es el último. Y des M dice ahí. No, ese no, son para 2. Des M dice. Ya, ese, a ver, utilicemos. Y selecciona todos los 12 números que hemos realizado. Las mediciones, no esa parte, las mediciones. ¿Cuáles son las mediciones? 40, 30, 35,2 hasta el 44. Cerramos paréntesis. Enter. Y ahí tenemos la desviación estándar de las mediciones que corresponden a 4,35, 30, 25, muchos decimales que hemos trabajado. Entonces, esa es la manera de determinar la desviación estándar. Terminamos al mismo tiempo. Ya vamos a ver a qué sirve la desviación. ¿Todo lo mismo? Sí. No me terminas con esas cosas. Ya. Está bien. Mira, ¿te gusta? Su volumen por... El domingo llegamos. ¿Alguien está con su micrófono? Mira, casi igualitos. Lo que hemos pintado. Celina, tu micrófono. Ya. Ahí entonces tenemos nuevamente la determinación de la desviación estándar manualmente y la desviación estándar que se maneja a través del Excel. Hemos hecho las comparaciones y nos sale lo mismo. Ahora, hasta aquí hemos trabajado la desviación estándar, pero necesitamos determinar lo siguiente. Para realizar un test de groups, antes de realizar esto comúnmente lo que acabamos de hacer es todos realizan, pero nosotros tenemos que hacer lo siguiente en cuanto a mis ensayos. Fíjense, yo tengo 12 análisis. Antes de hacer todo esto, yo debo realizar un test de groups, ¿sí? Antes de realizar una desviación estándar, yo tengo que realizar el test de groups. Esto no se debe proceder, sino antes de realizar el test de groups. ¿El test de groups en qué se maneja? ¿Ya? Les voy explicando. Si nosotros tenemos resultados, fíjense, que son anómalos a esto, tu primera impresión, tienes 12 análisis y te está saliendo. En vez de salir 44, vamos a suponer que salió 54. 54 se aleja demasiado del promedio. Fíjense, aquí es 36,5. Y si yo veo que es muy lejano, ¿sí? Y si ha repetido el ensayo y me sale nuevamente ese valor, entonces yo tengo que considerar. Pero si vuelvo a hacer el análisis y me sale otro valor menor, entonces ese error se tiene que anular ese dato dentro del análisis del test. O sea, primero es de acuerdo al criterio de lo que yo he medido, ¿sí? Si yo sé que lo he puesto bien húmedo, estaba con harta agua, ya tenía que irme a pasar clases de laboratorio y le medio así sin esperar que seque, entonces no sirve ese resultado, entonces se rechaza automáticamente, ¿ya? Y solo nos quedamos con los 11 y empezamos a trabajar. Ese es lo primero que tenemos que realizar en un análisis de datos. Ahora, ese mismo análisis se realiza con el test de groups. El test de groups, vamos a ver de acuerdo a la fórmula,
¿sí? El test de groups me hace lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Me ayuda a eliminar el número de mediciones que son anómalos a la medición con relación al promedio. Entonces, para ello se determina con la siguiente fórmula. ¿Tienen ustedes de su apunte que han trabajado con el Inge Herbert de cómo se determina el test de groups? ¿Han avanzado eso con el Inge? No, Inge, no hemos avanzado todavía. No han avanzado todavía. Ya, si no han avanzado, entonces yo les voy a ir indicando. Tampoco es complicado. Para ello, entonces vamos a revisar el test de groups con la primera análisis. Entonces, volvemos a en este caso, a las diapositivas para escribir la fórmula, porque no quiero confundirles con la desviación estándar. Ya. El test de groups, para el primero se determina, paso 1, determinar el promedio, ¿ya? Paso 1, determinar el promedio. Paso 2, calcular Z. ¿Sí? Paso 2, calcular Z. Ya, entonces, ¿cómo vamos a determinar en la parte del test de grupo? Vamos a colocar justamente la fórmula. Ya, vamos a colocar entonces el test de grupo que justamente está relacionado con el Z-score y el T-de-Students. Y para eso necesitamos determinar qué es el T-de-Students y el Z-score, ¿ya? Entonces vamos a determinar. En la parte del PowerPoint dice insertar y ahí tienes la opción para editar, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Es la edición de la fórmula. Voy a ver si puedo ya manejar esto. Sí, aquí está. Empezamos entonces a escribir. El promedio ya sabemos definir. Ahora lo que nos faltaría es determinar Z. ¿Sí? Z va a ser igual. Anótense ahí. Z es igual. Fracción. Añadime fracción. XP, que es el de X promedio. Escribí en la parte superior. XP menos la desviación estándar, en este caso X promedio menos la desviación estándar. Lo vamos a considerar como mu, la U, en la parte de arriba en edición hay la U, mu, ¿ya? O en este caso, para ser más práctico, a ver cómo vamos a colocar XP menos XY, coloca mejor para que no les confunda, XY. XY, en la parte inferior, fracción de nuevo colocamos. ¿Ya? La parte superior colocamos sigma. Está ahí en la... ahí justamente, ahí vas a buscar sigma. Ya, si no puedes colocarle desviación nada más para que los demás también se den cuenta. Es la sigma corresponde a la desviación. Desviación. Des nada más ahí sí. Dividido entre raíz. Abajo, raíz de n.
Listo. Esta es la determinación del Z-score. Entonces, ¿en qué consiste aquí? X, vamos a revisar primero la parte de la medición. Este valor que nosotros determinamos, tenemos que calcular para cada uno. No sé si está claro para los demás. Ya tenemos Z. Z es igual a XP. XP es el valor promedio menos la medición y dividido entre la desviación estándar raíz de n. N representa el número de mediciones. Ahora vamos a determinar entonces el valor de Z. Entonces, por favor, volvemos al Excel. No se olviden ahí la fórmula del Z-score. Volvemos entonces en el caso de las mediciones. Vamos a determinar el Z-score para cada componente, ¿sí? El Z-score de acuerdo a este criterio. ¿Cómo se determina el Z-score? El Z-score justamente me va a ayudar a medir un límite de confiabilidad del valor verdadero. Entonces aplicamos ahí en la columna, en la parte, hacemos otra tablita antes de hacer este procedimiento. Puedes copiar, Eli, por favor, desde el número de mediciones y los valores que tenemos. Aparte, más abajito. Sí, más abajo, por favor. Eso ahí. Lo vas copiando ahí. Ahora ahí determinamos Z. Ahí coloca Z. Ya, entonces determinamos. ¿A qué va a ser igual esto? Igual sería el promedio. ¿Cuál es el promedio? Seleccionas el promedio, cuánto nos ha salido. Colocarle para que se mantenga constante el dólar antes de C y después de C. Te falta antes eso. Ahora, menos el valor que se está midiendo. Colocarlo paréntesis para que no interfiera en nuestra división. Al inicio, antes del dólar, coloca paréntesis y cierras también con paréntesis. Cierras paréntesis. Dividido, todavía no salgas ahí, seguí editando, dividido. En la parte superior, por favor. Dividido. Entre paréntesis, la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar en este caso? De la que hemos calculado, cualquiera. Dividido. Raíz. Escribes raíz. Colocas n. ¿Cuánto vale n? En este caso vale 12. Cierras paréntesis y enter. Ahora arrastrale hasta el último valor. Ingeniero, hay que colocar Listo. también el signo del dólar en D, en la desviación. Ah, sí, por eso es que se ha ido desconfigurando. La desviación, ¿cuál corresponde ahí en la D, ¿no? Antes de la D y después de la D. Ahora sí, recién puedes arrastrar. Ahí está. Esos son los valores de la medición. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que realizar nosotros este Z-score. Me ayuda a medir, ¿ya? Me ayuda a medir mediciones arriba de superior a 30 datos.
¿Ya? Entonces, ahorita yo solamente tengo, ¿cuántos datos? Son 12 datos. Estamos haciendo una suposición que son para 30 datos. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ir ahora a una distribución normal. Sebastián, ¿estás por ahí? Podrías buscar el Z-score, ¿sí? Al 95% con una cola, ¿qué valor le corresponde? Z-score. Ahí sí, si no buscarlo, cuánto sale ahí, hace igual, a ver si nos da en el Excel, en la parte superior, igual coloca. Z coloca. Escribí Z-score mismo, no lo selecciones ahí, solo escribí Z-score. C, no nos habilita, ¿no? Ya, de todas maneras, debe haber otra aplicación para determinar. En el interno nosotros vamos a determinar el Z-score, ¿ya? Es justamente, a ver, los que están con su celular pueden colocar Z-score, ¿ya? Z-score al 95%, que es el que más utilizamos. Estamos hablando ahora de incertidumbre, Z-score al 95%. Les va a salir una tabla, les sale así una curva. Esa curva, ahí les va a aparecer tabla con dos colas. ¿Qué quiere decir? Las colas de la curva están achatadas. Hay una que no es achatada, las otras sí. Y entonces, en el T-score, ustedes van a revisar lo siguiente. ¿Al cuánto por ciento hemos dicho vamos a trabajar? Esa tabla, por ejemplo, se maneja con el porcentaje. El porcentaje que nosotros podemos manejar es al 95%. Entonces manejamos al 95%. ¿O no están? Inge, Inge, a mí me sale, Inge, que usar un nivel de confianza de 95% para Z-score me sale ahí lo voy a mandar ahí al chat, mejor. Sí, es que están dando vueltas. Voy a revisar el chat. ¿Alguien más tiene una pregunta? Y ahí no se entiende o les estoy mareando. Inge puede intentar escribir con lo que le he mandado al chat, con score. ¿Está en el chat? ¿Ya me has mandado? Sí, 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 Inge. Ya. Ahora voy entonces. Aquí está. Uy, no, creo que hasta no me llegan los mensajes. Me han mandado al chat de Del la Zoom. clase o a la... Sí, sí, de la clase, de la clase. Ah, con razón, pues yo estoy aquí a todo ver el WhatsApp. Aquí está. Listo. Aquí me ha puesto Daniela. ¿Quién más ha puesto? Z-score. Tienes que colocar S-C-O-R-D. Ya. Ahí, por ejemplo, le ha salido una fórmula. ¿Ya? Ahora nosotros tenemos que ir con todos los resultados que hemos determinado. Fíjense, el primer resultado es todo lo que te ha salido ahí, Daniela, es correcto. Ahora yo les voy a... ¿dónde está? ¿Estás con internet, Eli? ¿Con wifi o megas? Tengo wifi, Inge. Ya, entonces sin internet, escribir Z-score, Z
score con D al 95%. Sí, estoy entrando. ¿Ya? Y te vas a imágenes. Con una cola. Fíjense, ahí está la gráfica. Y aquí hay con una cola, con dos colas. Vamos a manejar con una cola, ahí donde está con una cola, por favor. Cualquiera de las que está con una cola, achatada, ¿no? Le corta la cola. Donde se pueda ver los datos. Ahí, los datos oxidamos. Listo. Ahora, si observan ahí, cuando hablamos de datos de las variables que corresponden, ahí, por ejemplo, tenemos en esta imagen al 95%. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos pueden entrar, o sea, todos los datos son verdaderos, pero aquellos que no correspondan va a ser un 5% de, en este caso, 95% de probabilidad, pero con una cola. También hay con dos colas, pero comúnmente para estos de análisis se maneja con una cola, dependiendo del tipo de análisis que estemos realizando. Pero para el caso de nosotros va a ser con una sola cola y al 95% de confianza. Entonces, ahora nos vamos a la siguiente tabla donde está el Z-score en tablas, por favor. Donde está hablando la tabla. Eso, correcto. Esta es la tabla. Fíjense, aquí está el porcentaje de error, no está los grados de confianza, al revés. ¿Cuánto sería si estoy hablando del 95% de error, perdón, de confianza? El 5% sería el de error. Entonces aquí está en fraccional, que sería 0,5. Entonces yo ubico con eso, ingresan con 0,5, anda bajando con tu dedito, más abajo, así en la columna, mantienes todo eso. Ahora, pero aquí, ¿qué número? Ahora date al lado izquierdo, más al lado izquierdo, más al izquierdo, más al izquierdo. Entonces, aquí, ¿qué dato tendría que entrar? Es el dato que nosotros hemos calculado para cada medición. ¿Qué dato tenemos nosotros en esta medición? El primer dato, ¿cuánto ha salido en nuestro Excel? Les ha salido ahí 2, no sé cuánto les ha salido, ¿no ve? Ahí está, 2,77. Entonces yo voy y ubico en mi tabla, esa tabla no es completa, falta todavía. Si hay menos 2,77, y ubico este valor. Este valor que se extrae ahorita no tenemos en la tabla, pero a través de esto vamos a manejar. Coloco el nivel de confianza, que es al 95%, que sería 0,5% de error, y en la parte de la primera columna se coloca el valor del Z-score calculado. El valor del Z-score calculado y el nivel de confianza que voy a tener con respecto a mis datos me van a ir justamente a unir y me van a ayudar a poder encontrar la parte, ¿sí? Aquí estoy hablando, la parte del Z por tablas. ¿Y este Z por tablas para qué sirve? Este Z por tablas me ayuda a poder hacer esa comparación. Si el Z es, ¿sí? Escuchen bien, si el Z es superior, el que yo he encontrado por tablas, al que yo he calculado, entonces ese ensayo o ese análisis que yo he realizado se tiene que sacar de ahí. Estadísticamente no ingresa en mis datos. Y ese es el tratamiento de datos que se realiza con el Z-score, pero también se realiza con el T-de-Studios, ¿ya? El Z-score entonces me ayuda a poder eliminar desde el punto de vista estadístico
¿qué dato no ingresa para ser parte de, en este caso, del análisis cuantitativo de un análisis químico o cualquier tipo de análisis que se esté realizando? ¿Se entiende? Entonces, el test, en este caso, hay 3 tipos de test que nos ayudan a determinar. El primero que hemos habilitado es el Z-Score, después hay el T-de-Student y finalmente el más sencillo, el criterio de Dixon. Entonces, son 3 maneras para hacer este tipo de elección. Entonces, vuelvo a reiterar. Vamos entonces, ay, perdón. Voy a tener que borrar, estoy escribiendo. Ya. Entonces, vuelvo a reiterar. Entonces, ¿cómo puedo realizar tratamientos de datos estadísticos? ¿Cómo poder eliminar cuál está mal y cuál está bien? A través del tratamiento estadístico del Z-Score, del T-de-Students y el Dixon. Vamos a la diapositiva, por favor. Diapositiva. Ya, en la siguiente diapositiva registramos cuáles son los medios que estamos trabajando. El T-de-Students se escribe T, D, S, T, U, DEN y finalmente la T, ¿no? Entonces, el T-de-Students y el Z-Score se usan para eliminar datos anómalos, ¿ya? Pero el que algunos más utilizan es el criterio de Dixon, ¿ya? El criterio de Dixon. El criterio de Dixon es similar a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Pero aquí se tiene una condición, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en el criterio de Dixon es ordenar, ¿sí? Eso ahorita les voy a pasar recién, ojalá que ya funcione mi máquina, ya lo he reseteado, ya no sé qué más hacer esta máquina. Inge, escribo todo lo que dijo, disculpe. Así, estoy, ay no, se me ha bloqueado hasta esto, ya. Ya, no, solamente los 3, el T-de-Students, el Z-Score y el otro criterio de Dixon, colócame criterio de Dixon. Criterio de Dixon. Entonces, nosotros podemos elegir. Nuestro primer objetivo era realizar el determinar a cuál, en este caso, cuál era el primer objetivo. A ver, revísamelo. Elaborar el test de groups. Ahí colócamelo con ese test, ¿ya? Es con S y T. Ahí, correcto. S y T. Ya, elaborar el test de groups. El test de groups para esta actividad vamos a realizar justamente con el Z-Score. Ya, entonces, ¿cómo van a realizar? Ya tenemos armado el Z. Ahora falta determinar por tabla. Entonces, buscamos por tabla, registramos y si es superior, entonces, ¿qué decimos? Que ese dato no ingresa en el análisis de datos. Entonces, ya tenemos nuestro primer objetivo, pero les estoy volviendo a recalcar, el test de groups se utiliza T-de-Students y Z-Score. ¿Cuándo utilizo el Z-de-Score? Cuando tienes más de 30 datos. El T-de-Students se utiliza cuando tienes menores a 30 datos. Pregunta para los de la clase, ¿cuál me conviene realizar si yo tengo 12 datos? Z-Score o T-de-Students. T-de-Students, Inge. Test de students. T-de-Students. ¿Cómo se termina? Igualito como hemos hecho para el Z-Score, tiene su fórmula. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Les voy explicando. Volvemos, por favor, a la parte del Excel. Quiero que apliques en la desviación estándar. ¿Dónde está desviación estándar? El último resultado. Ahí donde rosadito ahí abajo.
Hace igual. Igual, escribí des, esta vez, el M es muestral, el que sigue, P, poblacional, S. Seleccionale los números que hemos medido, los 12 números, 40, 35, eso, ahí ya lo tienes ahí. Eso, enter. Cierra paréntesis. Y enter. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿sale diferente o no sale diferente? El primero es una desviación. Ahí escuchen, voy con los grados de dispersión para que puedan entender la diferencia entre t-de-student y z-score. La desviación estándar para una muestra poblacional, ¿sí? Es diferente fórmula para la desviación estándar muestral. La muestral es usado para 30 datos para abajo y la poblacional arriba de los 30 datos. Por eso es que cambia el z-score con el t-de-students. Ahora pasamos a la diapositiva. Ahí en la diapositiva, la fórmula, por favor, del z-score. ¿Sí? Ahí, en el z-score, fíjense, les he hecho colocar la desviación. La misma fórmula es para el t-de-students. En vez de z le cambias t, pero el t-de-students se maneja con desviación estándar muestral. ¿Se dan cuenta? La muestral, la que hemos calculado es muestral. Pero en este caso, si los datos son arriba de 30, yo voy a trabajar con ¿qué? Arriba, en este caso se trabaja con la desviación poblacional. ¿Se entiende? Uno es la desviación muestral, otra es la desviación poblacional, ¿sí? Ahora, ¿en qué difiere cada uno? ¿Se acuerdan que hemos dividido entre n menos 1? En vez de colocar 12, hemos colocado 11. En la desviación estándar poblacional solamente se coloca el número, que serían 12. Y en la muestral se maneja 12 menos 1. Entonces solamente eso se difiere. Por eso es que sale más chiquito el de la poblacional, la desviación. Pero entonces, reitero entonces, ¿cómo puedo eliminar datos de mis análisis que estoy realizando? A través de un test de groups. ¿Cuál es ese? El criterio de Dixon, la desviación estándar, el t-de-students y el z-score. ¿Cuándo utilizo z-score? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos datos se tiene que tener para el z-score? Más de 30. Más de 30, no se olviden, más de 30. Y en la fórmula, ¿en qué difiere? Solo tengo que calcular el número, en este caso, la desviación, ¿sí? La desviación poblacional, ¿ya? La desviación poblacional. Entonces, los que han podido ingresar al internet y recoger el dato en este caso del internet, la tablita, en base al dato que tú has obtenido en el Excel y el 95%, entonces puedes justamente encontrar el Z de tablas. Comparas si es superior el dato que hemos calculado, se anula, no es parte y tienes que volver a calcular nuevamente, volver a calcular el nuevo promedio y recién calcular el valor verdadero. Eso es lo que se genera. ¿Se ha entendido o hay dudas todavía? Inge, yo en el tema de la gráfica, hay medio que un poquito me confundo. ¿En cuál la gráfica? Hay donde tiene los datos, las tablitas,
en esa partecita que pedía, no voy a hacer rato encontrar de 2,77, que nos guiemos. A ver, ¿dónde? No lo estoy comprendiendo. Aquí en la tabla de los... Sí. Ya, entonces te vuelvo a explicar. En la parte superior, ¿sí? En la parte superior, voy a listar mi lápiz, voy a escribir. ¿Ya? En la parte superior, esta parte de aquí. Ahí no me lo muevas, por favor. Ya. Voy a borrar. Listo. Bolígrafo. Toda esta parte corresponde al tipo de error. En algunas tablas vas a encontrar confianza de porcentaje de confianza, 95, 90, 86%, ¿ya? En este caso de nosotros es al 95%. Entonces, pero este está en función de su error. Entonces, por eso aquí vamos a colocar en la parte de aquí al 0,5, porque estamos diciendo que mis resultados tienen una confianza del 95%. Y esta tabla corresponde para una cola, no para dos colas. Cuando sean dos colas, entonces necesariamente es otra tabla, no es esta tabla. Entonces, esta tabla está registrada, una cola y grado de confianza del 95%. Y ahora, en la columna, tú tienes que registrar el valor encontrado por tu cuaderno, el que hemos encontrado ahí en la fila que tu compañera tiene, todos estos datos. Ahora, no sé si lo puedes recorrer un poquito hacia donde están los datos de lo que hemos encontrado Z. Justamente ahí está. Estos, ¿cuántos valores de Z has calculado? 12. Entonces, con el primero, ¿cuánto sale el primer Z? Sale 2,77. Entonces, aquí en esta fila, fíjate, dice 1,6 en la línea roja, 1,7, 1,8, 2,1. Si yo tengo que buscar ese valor que me ha dado Z, ¿cuánto me ha salido? 2,77. Busco 2,77. 2,77 y más el nivel de confianza del 95%, que aquí está en error de 0,5, entonces bajo y encuentro ese número. Y en este caso, fíjense, aquí el valor que ha calculado es 1,6 y el que ha encontrado es 0, no logro bien. ¿Cuánto sale el valor? Los que tienen buena vista. 0, o es 4. Cuatro es, ¿no? El que se encuentra ahí entre 1,6 y 0,5. Aquí yo tengo otra tabla. En esta tabla, por ejemplo, les doy el valor si quieren para que puedan comprobar. El que yo tengo, por ejemplo, está entre, ¿cuánto sale? 2,77, entonces 2,7. 2,7 y de una cola, entonces me da el valor 2,7, aquí está. 2,7, Z, 95% de confianza. 0,405. Z vale 0,022. Y entonces quiere decir que sí ingresa dentro de mis datos. No se puede ir ese dato, está correcto. Entra todavía en la curva. Toda esa curva representa muchas mediciones que sí se aceptan. Las que están dentro, en este caso, dentro de la curva de Gauss. Eso se maneja. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al Z-score. Esta es una forma de valorar si ingresa o no ingresa mi valor para el tratamiento de datos en este caso, del análisis en analítica y especialmente en el análisis de datos que se relacionan con respecto a la investigación sobre todo, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta más? Nos falta comparar, no tenemos datos, ¿ya? Pero de todas maneras, vamos a revisar el grado de confianza. Les voy a enviar un videíto así sencillito para que puedan determinar paso a paso. Ahora, pregunta para todos los del grupo.
Hemos hecho bien en determinar Z para nuestros 12 análisis. ¿Qué dicen ustedes? Z es para 12 ensayos o para 30 ensayos. Para más de 30, Inge, se ha dicho. Para más de 30. Entonces, no tenemos que determinar Z. ¿Qué vamos a determinar? Ahorita todo lo que hemos hecho, el tratamiento, va a ser justamente para el T de Students. Entonces, yo voy a enviar la fórmula del T de Students y les voy a enviar la fórmula correcta y cómo se tiene que realizar. ¿Sí? Ahorita justo en ese percance con mi computadora, se enferma, no funciona, no ingresa al Zoom. Se ha rebloqueado, no da. Ya va desde ayer, así listo. Entonces, les enviaré para que puedan determinar. Aquí sería el primer objetivo que hemos hecho. Ahora, el segundo objetivo sería, ahí vayamos determinando. ¿Qué era el segundo objetivo? Determinar el valor verdadero. Hemos determinado el valor verdadero de estas dos muestras que dicen ustedes. Sí, ¿Cuál era el valor verdadero? sería la media, es decir, el promedio, porque si es que no nos dan el valor verdadero en el problema, entonces lo podemos determinar. El que más aproximaría sería en este caso la media. Ya, ese sería el valor verdadero, ¿no? El promedio que nosotros generamos. Ahora, en el tercero, hallar el grado de precisión de los resultados. ¿Cómo determinamos el grado de precisión de los resultados? ¿Han avanzado eso o no han avanzado? Los demás no están, parece, ¿no? Inge, según mis apuntes, dice que con la desviación es que se determina cuán precisa es una muestra. Ahí está la desviación. Ya, vayamos por ahí, ¿cuán preciso es? Ya, les voy contando para que puedan comprender precisión, ¿ya? Resulta que hacemos nosotros gluten, el mismo estamos haciendo, tenemos la misma harina y entramos al laboratorio. Utilizamos el mismo vasito, utilizamos la misma varillita, la misma harina, la misma persona que va a analizar, solo que va a realizar en diferentes tiempos. Realiza uno a las 8 de la mañana y otro realiza va a realizar a las 10 de la mañana, casi seguidito, 8 y 10 de la mañana. Realiza el primer resultado, le sale 25%, ¿sí? El segundo resultado le sale 40%, es la misma muestra. Y es la misma persona que está realizando. ¿Qué está pasando? ¿Quién se está equivocando? Podemos decir que es error del instrumento o error del analista. De los dos, De los dos, dice ya, puede ser de los dos, pero los instrumentos son los mismos, no hay mucha diferencia, a menos que lo hayamos, tengamos nuestra coladera que sea full, con agujeros grandes, se te ve toda la muestra, digamos, ¿no? Pero aquí, ¿qué quiere decir? Que no existe precisión, ¿ya? Mis resultados están lejos, no hay precisión. Ahora, la precisión significa realizar varios ensayos y casi los resultados que me dan son cercanos, o sea, me puede salir 35, el otro me sale 36 y luego me dice 37. Entonces yo les voy a decir, usted, Sebastián Aguilera, es un analista químico preciso. O sea, ¿qué quiere decir? Que sus ensayos salen casi iguales, no hay variación. Entonces, la precisión nos ayuda a poder, en este caso,
determinar los ensayos. Por ejemplo, los ensayos que nosotros vemos en analítica, algunos son muy sensibles. ¿Qué significa sensible? Es como, les doy un ejemplo, sacan la mantequilla al sol, ¿qué pasa? Se derrite, ya no hay mantequilla, todo menos mantequilla. Lo mismo en la vida del laboratorio, existen ensayos que manejas una piecita que está mal y listo, ya se te va el resultado lejos. ¿Cuándo sucede comúnmente eso? En los análisis instrumentales, en los análisis de espectrofotometría, de cromatografía. ¿Por qué? Porque se trabajan pequeñas cantidades, ¿sí? Pequeñas cantidades. Les comparto, nosotros estábamos haciendo un trabajo de grado para salir como ingenieros químicos y resulta que una de mis compañeras hacía determinación de hierro en harinas. Parecía que se jugaba porque tenía sus ensayos que eran chiquititos y pesaba 1 gramito, no tenía que fallar. La concentración tenía que salirle 0,000 partes por millón. El otro le tenía que ser 0,0005 partes por millón. Pues estamos trabajando con 7 a 6 decimales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ella movía de más, le salía mal. Movía un poquito menos, mal le salía. Le ha costado hacer su trabajo de investigación porque son ensayos sensibles. Entonces, su precisión se modifica. Ya no son tan precisos. Le salía un día le ha salido 100 partes por millón. Al otro día le salía 300 partes por millón. O sea, abismal. Entonces, ¿cuándo sucede en ese tipo de desviación? Cuando los ensayos analíticos son justamente sensibles, ¿sí? Pues en el caso mío, a mí me ha tocado realizar humedad en harina. Me han hecho realizar la humedad en harina y me dieron una harina certificada. Usted, señorita, me realiza el análisis. Me dieron el valor verdadero. El valor verdadero me salía 13,5 y a mí me salía 12,17. ¿Qué piensan que yo he sido, me he equivocado? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Hay error o no hay error? La misma harina en el laboratorio de Santa Cruz salía 13,5. Ha llegado a Tarija, yo lo he hecho, le guardo la muestra y me salía 12,5. ¿Hay precisión en esos dos ensayos? Se llama precisión o exactitud cuando yo comparo esos dos valores. Estoy hablando del valor verdadero, que es por un laboratorio acreditado, y el otro es el valor que yo lo he hecho en el análisis. La comparación de estos dos se llama precisión o exactitud. Bueno, si están ahí todavía, se llama exactitud, ¿ya? La concordancia que va a generar entre el valor verdadero y el valor que se ha medido. Y entonces se llama exactitud. Mi exactitud mía me ha salido un 85%. Y nosotros necesitamos que sea un ensayo exacto. Y no me ha salido exacto, me ha salido un 85%. Entonces, ahora, me han hecho hacer más de 200 muestras. Lo he hecho varias veces. Y el promedio, ya tanto a trabajar, he salido precisa. Me salía entre el promedio general, casi todos me salían iguales. Variaban entre 12 hasta 12,7. Todos los resultados iban entre ese rango. En el caso mío de la harina, la humedad es muy sensible. Depende del lugar donde esté, adquiere humedad si no lo guardas bien. Entonces, por eso es que mi muestra iba adquiriendo humedad. O bien lo secaba la harina, pero más hacía que se seque en vez que se mantenga la humedad. Por eso me ha salido 12,7, así me salió más o menos un promedio. Entonces, ¿qué les estoy tratando de decir? En el análisis químico siempre se va a medir la precisión en todos los análisis. Lo mismo. Ahora, les pregunto, ¿quién de ustedes ha hecho análisis precisos? Por ejemplo, Elizabeth, tú has hecho 3. ¿Tus análisis, los 3 resultados, eran precisos o no precisos? ¿Qué dices?
En un rango de 10, puede decirse que un poco, porque estaba entre 30, no, 32, 35, 40, de 5 en 5, más o menos, ni tanto, pero tampoco me salió tan lejos, ¿no? Porque si hubiese salido, qué sé yo, un 10 y un 40, no habría precisión, pero no ha pasado, digamos, en rango de 10 cada uno. Así que más o menos, Ya. tan preciso tampoco. Entonces tu ensayo por el último dato de los 40 no ha sido preciso. ¿Sí? No es preciso tu ensayo por los 4. Pero ahora, ¿quién va a decir que es preciso o no es preciso? Bueno, este tipo de tratamiento que estamos realizando. El Z-Score, el T-de-Students y en este caso el criterio de Dixon. Esos tres son los que me ayudan a poder determinar si entra para tu análisis o no entra para tu análisis. Entonces aquí dice hallar el grado de precisión de los resultados. Entonces lo que vamos a colocar ahí en el grado de precisión es colocar el valor promedio, ¿sí? El grado de precisión vamos a determinar la desviación estándar, que ya lo hemos hecho, ¿no ve? El grado, la precisión va a ser en relación de la desviación estándar. ¿Cuánto de error se ha generado? Y ahí, ¿cuánto nos va a salir la desviación estándar? Ya tenemos el resultado. El último dice determinar el grado de incertidumbre. Eso va a estar en relación con ya sea el Z-Score o el T-de-Students. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto al término de tratamiento de datos. Voy a hacer un breve resumen. Si tienen dudas, me consultan. El tratamiento de datos consiste en elaborar un test de groups que está basado en tres parámetros: criterio de Dixon, T-de-Students, Z-Score. El criterio de Dixon es para todas las muestras, es más rápido. El T-de-Students es a través de datos estadísticos, donde se utiliza la confianza y el valor de tablas, ¿sí? Lo propio para el Z-Score, que se maneja arriba de 30 ensayos. ¿Cuál es la finalidad de hacer el T-de-Groups? De poder extraer datos anómalos, datos que no entran para un análisis químico, ¿no? Y finalmente, este tipo se determina a través del grado de precisión con la determinación de la desviación estándar, ¿sí? Y finalmente, el último, el grado de incertidumbre. El grado de incertidumbre me va a hablar del rango que puede ser verdadero el resultado. Entonces ahí utilizamos lo que hacen en física, el más menos, ¿se acuerdan? El más menos multiplicado ahí el promedio multiplicado por el T-de-Students. Hay varias fórmulas, pero vamos a seleccionar solamente uno. Entonces, en base a eso se determinan estos 4 objetivos. Y una vez que determinemos esto, entonces ustedes pueden realizar para el gasoducto de temperatura y presión, 2 variables que van a medir. Ya van a determinar el T-de-Groups, si hay uno que está mal, ¿sí? Determinar el valor verdadero, hallar el grado de precisión de los resultados y finalmente determinar el grado de incertidumbre. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se va a realizar? Inge, ¿cuándo se ve la presentación? La presentación. Todavía no estamos con la presentación. ¿Cuándo quieren presentar? ¿Cuándo disponen? Porque algunos me han dicho que están ya con trabajo, ¿no ven? Sí, sería, no sé, para la próxima clase puede ser, Inge, pero para mañana pasado estamos como tarea. Ya, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase entonces hasta el otro miércoles me envían, pero antes de eso necesito que vayan haciendo lo siguiente, solamente este es el tratamiento de datos. A esto no se preocupen, yo les voy a facilitar el de los 12 datos que me han enviado, me lo vas a enviar el Excel a mi WhatsApp para que yo lo pueda completar todo lo que hemos hecho aquí, y porque aún falta todavía. ¿Ya? Entonces eso les voy a subir el material para que hagan ustedes para el tratamiento de datos de la presión y la temperatura de
justamente de la presión y la temperatura que se ha determinado por el sistema SCADA, ¿sí? Van a hacer esa actividad en base al ejemplo que yo les voy a realizar. Pero necesito que vayamos haciendo el laboratorio del tema, se llama cristalización, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes tienen azúcar? Yo creo que todos, Inge. Creo que todos, Inge. Todos, Inge, yo Pregúntame, también, Iván. ma. Bueno, esto es para que despierten porque ya se están cansando. Ya, escuchen, vamos a hacer lo siguiente. Me lo puedes registrar en la diapositiva, es actividades para hacer informes, porque esos van a demorar, son largos, por eso es que necesito que vayamos haciendo. Actividades para el laboratorio 3 y 4. Tres y 4. Ya, ahí abajo vamos a hacer, ¿qué es lo que van a realizar? Para el laboratorio 3 van a preparar una solución, una solución sobresaturada de azúcar, sobresaturada de azúcar y sal. Listo. Les voy explicando cómo van a realizar. Primero preparan la sal, en este caso la solución sobresaturada. ¿Qué significa? Con un excedente de azúcar, ¿ya? Van a colocar en un vasito nuevamente, pueden añadir unos 50 ml, lo llenan cualquier cantidad de azúcar, por lo menos un puño, así que tampoco va a ser, en este caso lo van a llenar, se va a llenar de azúcar nada más, no. Tiene que ser sobresaturado, que se vean los gramitos de azúcar, pero que contenga agua. Lo mezclan, pero lo van a llevar a eso a fuego, ¿sí? Hasta más o menos que esté una temperatura de 50, hasta que se pueda disolver bien toda la cantidad de azúcar presente, ¿ya? Y queda todavía un excedente. A eso lo van a utilizar, ustedes tienen en casa un hilito, y ese hilito van a tratar, esta es la parte más difícil, tienen que amarrarle a un gramito de azúcar. Ya a un gramito lo van a tratar de amarrar con un hilito, mejor si es con alambre de cobre porque facilita para que se pueda generar. Ya, entonces lo hacen su solución, agarran un gramito de azúcar, lo amarran van a buscar ahí sus técnicas, ahí vamos a ver su creatividad, pero la idea es que el hilo contenga cierta cantidad de azúcar en grano, ¿ya? ¿Para qué? El grano de azúcar es como la siembra, es un modelo para los demás azúcares que están mezclados con el agua, y que está de modelo les contagia a los demás. Entonces, al final lo que vamos a realizar dura por lo menos unas 2 semanas o una semana, dependiendo dónde estén. El agua se va a ir volatilizando o se va a evaporar, es lo más correcto decir, y se va a volver a concentrar el azúcar, pero ya no con la forma que tenía, sino otra forma de cristalizar. Entonces, para nosotros, eso llamamos el fenómeno de cristalización, que justamente se genera por soluciones sobresaturadas. De igual forma, hacemos para la sal. Ese informe va a presentarse de esa semana, la otra semana. Por eso vamos a demorar en cuanto a la realización de la cristalización de esos dos componentes. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda con respecto a cristalización del azúcar y la sal? ¿Nadie? Inge,
Inge, una preguntita. Del azúcar es que vamos a agarrar, ¿no ve? Un gramito. Y de la sal, vamos a agarrar y vamos a hacer que se haga igual así, o se vamos a agarrar, o solamente una solución. Sí, sí, igual le tienen que hacer la solución y colocar gramito. Por eso les digo, si ustedes no colocan gramito, va a demorar en cristalizar. El añadir el cristal ayuda a que los demás también se copien. Pues, es lo mismo como los jóvenes. Pues. Alguien se rapa la cabeza, toditos se rapan la cabeza, ¿no? Se copia. Lo mismo, los gramitos son los modelos que van a ingresar a la solución y les va a inducir a que se haga siembra. Ese modelo que les estoy diciendo es el mismo modelo que se realiza para la cristalización de la caña de azúcar, solo con diferente tipo de muestra, se llama, por eso es la semilla que se coloca para que el resto pueda cristalizar, bajo ciertas condiciones, obviamente, ¿no? Pero nosotros solo necesitamos observar ese fenómeno de cristalización. El primero que llegue a mostrar su cristal, le vamos a dar premio, ¿ya? Puede ser premio, no o un libro. Inge, ¿y cuál es el nombre de la práctica 3? Cristalización. Ya, entonces eso pueden ir parando, ¿verdad? Para la siguiente, porque ya vamos a ingresar, nos falta la parte de pH, es lo que me está incluido, la parte de pH y la parte de solubilidad. Con eso nos vamos todo titulación, les explico todo titulación y ya entramos al laboratorio a poder, toda la parte de cuantitativa que les voy a explicar de titulación, lo van a reemplazar. El laboratorio va a ser muy práctico, van a ir, titulan, calculan el volumen y ya me van a entregar el informe, así directo, rápido, violento va a ser esa actividad. Ya, entonces, pero por ahora, como les digo, van a ir haciendo lo que es la cristalización. Ahí entonces vamos a quedar y estamos más de la hora. ¿Nadie más? ¿Alguna consulta? Reitero nuevamente, voy a bajar el resumen para esos 12 datos. Eli, por favor, me puedes enviar en el Excel. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar, por favor. Bueno, Inge, una consultita, Inge, sobre el trabajo que tenemos que presentar la próxima clase. ¿Tenemos que presentarle en formato, no sé, en Excel, en PowerPoint, en documento Word o cómo sería eso? Ah, ya, esa es buena pregunta. Me van a presentar en un informe, ¿ya? El informe y voy a habilitar para el Excel si es que han hecho en Excel. Los que no pueden Excel igual pueden hacer manual. No hay problema porque igual les he explicado cómo se hace el manual. Entonces lo van a enviar en Word, los que pueden, y los que no pueden, mejor dicho, los que pueden enviar Word y también la hoja de cálculo que han realizado, ¿no? El informe donde yo voy a calificar va a ser el de Word, pero si es para ver si ahí no se confunde con los datos, entonces el Excel paralelo, ¿ya? Solamente la hoja de cálculo y al otro lado me lo colocan en el Word. ¿Qué ha pasado? O sea, en el resumen. ¿Qué se va a evaluar? Es en el Word, por si acaso. Ahí cómo vas a responder. ¿Ya? Ahí quedamos entonces. Inge, el formato del informe es el mismo del que el primer informe. Correcto, es el mismo el modelo el que hemos trabajado. Les he dicho que les iba a dar un modelo y de acuerdo a ese modelo trabajamos. Bueno, Inge. Listo, ahí quedamos entonces. Eli, estás de anfitriona, puedes colgar la clase.